Bueno, hola a todos. Quería antes que nada darles la bienvenida a este espacio que es tan nuestro como de todos ustedes, los lectores, los dibujantes, los familiares, los editores, los investigadores. Pero además me tomo el atrevimiento de tomar unos minutos de esta presentación para señalar algunas casualidades, diría más bien causalidades concurrentes. Una fue la presentación de Catón, que se hizo acá mismo, el libro de Alberto Heredia y de Franz Guzmán, otro de los libros de Deus Studio, y que fue uno de los últimos, si no el último, que presentamos en este espacio antes de que la vida institucional y la general se nos hicieran trizas. Y la presentación de Carmen, de Diego Landoco, justamente que está acá presente, y de Jorge Fantoni, fue la primera, ambos acá, con la que empezamos a retomar esforzadamente las actividades. En el medio se sucedieron 121 despidos y el vacío concreto y ético que todavía arrastramos los que por ahora sobrevivimos. Por supuesto, lo más duro es haber quedado afuera, pero tampoco nos es fácil seguir adentro. En este marco, me y nos resulta, desde nuestro centro de historietas, particularmente conmovedor retomar esto que conté recién y que volvamos a estar protegidos por el espíritu de Mascarín y de Orwell. Perdón que me vuelva un poco referencial, pero la paciencia, el amor, el respeto y el conocimiento que me transmitió Orwell una tarde en un bar de Avenida de Mayo, creo que antes de ir a dar sus clases. Es el mismo que escuché reconocer a quienes fueron sus alumnos. Ese día me dio las imágenes grabadas en un formato cuadrado, cuyo nombre no recuerdo, sucesor del disquete de avanzada por entonces, hoy inexistente y imposible de volver a leer, pero por eso mismo, por esa actitud y por ese vínculo con la tecnología, es que me resulta muy fácil imaginarlo, como está contado en el libro, digitalizando las páginas originales, adaptando los tamaños, organizando el libro que presentamos hoy. Cuando se murió, repentinamente para mí, me envolvió una desolación que no supe con quién compartir. La muerte de alguien que no es estrictamente un familiar, o un amigo, o un vecino, o algo que tenga alguna categoría, pero que me había dado tanto de su obra y de su ser, es un desajuste adicional. Algo así le escribí por mail a Silvina, su hija, y por eso es reparador que su familia esté hoy acá. Y supongo que algo así les pasó a muchos más de sus lectores. Respecto a su personaje, lo último que quería decir, Orwell escribió: el drama cotidiano es suficiente para movilizarlo. De modo que, volviendo al principio de esto que le estoy diciendo, esta publicación, la de Mascarín, es un acto reparatorio y de justicia para su autor y para nosotros mismos. Necesitamos a Mascarín ahora más que nunca. Bueno, antes de comenzar un poquito, se armó la presentación de dos libros de Deus, y justo en uno de ellos coincide que Diego, el escritor y el guionista de Río Oculto, fue alumno de Orwell, y en mi caso no fui alumno de Orwell, pero tuve el placer de conocerlo. Yo lo admiraba de chico cuando leía Superman, lo admiraba de adolescente cuando leía sus historias en la Scorpio o en la Simón, etc. Y tuve el placer de conocerlo, de tener varias reuniones intentando convencerlo de caso Solomon, que nunca me lo permitía y me decía todo menos Solomon. Y así publicamos esta conferencia y otros proyectos que al final quedaron latentes en su momento. Y la verdad que es un deseo enorme, gigante, de poder publicar de vuelta algo de él, y es un placer y un honor que hayamos podido con la familia, con Silvina en especial, que fue el baluarte de hacer todo este libro en su momento, poder llevarlo a cabo y que sea una edición actual. Bueno, dicho esto, empezamos con la presentación. Pero no antes agradecer también la presencia de la señora de Orwell y de su hija Silvina y de Pablo, la familia presente acá, no por el nombre,
Si no me acordaba Pablo, como el Pablo estaba yo. Que es una alegría enorme que estén acá presentes y haber podido hacer este libro, que es un libro que paradójicamente estuvo cerca de ser editado por Deus y después lejos, porque cuando estaba con Silvina charlando la edición esta, apareció un boceto que encontró Silvina de tapa que había hecho Orwell, que figuraba el lobito de Deus abajo, así que hace unos cuantos años estuvo a punto de ser una realidad. También El Camino estuvo a punto de ser editado por una gran editorial muy tradicional de la Argentina, como Ediciones de la Flor, que publicó, bueno, en 2 volúmenes muy lindos, parte de Solomon, y que en algún momento estaba en carpeta este libro, que también quedó en un momento en el aire, y bueno, finalmente se da este año, en este mes de mayo que termina, la publicación al fin de este libro, que originalmente había salido en la revista Chau Pinella en 15 entregas en la década del 70, que en la década del 90 tuvo esta reversión hecha por el propio Orwell para una edición en Italia, que ahora vamos a comentar de vuelta en la presentación, de una editorial, y que finalmente bueno, se convierte en libro hoy día, y la verdad es un libro que me parece hermosísimo. Porque un libro de Orwell es obvio que va a ser hermoso, más que conocido, pero la verdad que el libro final quedó un libro que es una alegría enorme poder editarlo y una alegría enorme leerlo en la biblioteca como lector. Bueno, comenzamos con la presentación. Le puse el nombre de Mascarín a Río, más allá de que no porque Mascarín vaya a Río de Janeiro, sino porque la idea era un poquito combinar en la presentación 2 lanzamientos de este año, uno que fue hace un par de meses, que fue Río Oculto, que todavía no había tenido presentación, y otro que es el de Mascarín, pero al mismo tiempo también 2 demostraciones de lo que es nuestra historieta, ¿no? Lo que es algo clásico, que tiene varias décadas y sigue presente actualmente, absolutamente por lo que es el arte de Osvaldo Olvera, y lo que es un producto y un laburo hecho actualmente tanto por Diego Randojo como guionista, como por Jorge Fantoni, el artista y ilustrador. 2 personas muy jóvenes, especialmente Jorge y yo somos de la época de... En realidad nos quedamos con Panam la Bebinga, ¿no? Pero bueno, Diego sí es un poco más joven que nosotros, un poco bastante, pero bueno, son la generación actual de historietistas que sigue habiendo en Argentina y que va a seguir habiendo más allá de todas las vicisitudes que pasaremos y pasamos. Mucha gente pregunta actualmente cómo sigue todo, cómo va a ser este año, cómo van a ser las ediciones, por todo lo que pasa, y la verdad que hemos sobrevivido yo empecé a trabajar en esto en el 89. Tenía 19 años, se terminó la secundaria, me contraté Ediciones Récord. Estaba súper feliz, Juan Sanoto me ponía asistente de Elmo, entré a la editorial, me senté orgulloso, y a los 4 días me dijo Cuti, nos vamos todos a casa porque hay hiperinflación y no podemos sacar más revistas. Te vamos a volver a llamar. La verdad que a los 4 o 5 meses me volvieron a llamar, yo pensé que no me iban a llamar nunca más. Porque duró 3 días, digo, 4 días de experiencia, todos a casa, porque en ese momento, claro, una revista salía 10.000 pesos, y en la semana salía 15.000, en la semana salía 21.000, era una carrera contra el tiempo imposible de ganar. Y se sobrevivió a eso, obviamente con cierre de revistas, con cierre de editoriales, con pérdida de lectores. Cada crisis argentina generó pérdida de lectores, no es gratuito. Cada crisis argentina generó cierre de editoriales que es grave, primero grave que la pérdida de lectores, ¿no? Las editoriales, otras surgen, se rearman, los lectores no siempre vuelven. Pero bueno, se sobrevivió el 89, se sobrevivió el 2001, se sobrevivieron a la pandemia, vamos a sobrevivir a todas estas situaciones y seguiremos sacando publicaciones. Bueno, vamos un poquito en la pantalla, a ver si avanza. ¿Con esto avanzamos? Muy bien. Bueno, acá tenemos los loguitos de ambos libros, las portadas de ambos libros. Aquí, más allá del juego de fondo y figura que parece uno más grande que el otro, en realidad están las 2 imágenes al mismo tamaño, pero en la edición física obviamente no. Mascarín está editado en el formato 2028,
Es un tamaño no habitual a la colección de Deux, pero en formato que Silvina propuso como una necesidad para que se viera en toda su magnitud la obra y valía la pena. Y este hecho casi puntual inaugura una nueva línea, porque vamos a empezar a sacar una línea, cada 2 o 3 meses vamos a sacar algunos libros en este formato. Así que Mascarín se convirtió en un primer intento y vamos a tener ya varios libros en el año en este formato que amerita. Y Río Oculto sí tiene el formato 17-24, el tradicional de Deux, que en realidad es un formato que empezó a tomar toda la historia argentina y no es aleatorio, sino que tiene una explicación muy práctica, que es que el 99% de las máquinas de impresión argentina este formato da perfecto. Los demás formatos tienen pérdida de papel, menos entrada de máquina y, bueno, dicho en otras palabras, son más caros. O sea, imprimir en este formato en Argentina es bastante más económico que imprimir en 2028 o el formato americano, que es un poquito más alto, etc. Entonces este estándar que tomó casi toda la industria es porque posibilita que el libro llegue a un costo menor al lector, que es la idea principal. Pero hay libros que justifican o ameritan que cuesten un poco más para el lector, cuesten más para el editor, pero lleguen en un formato que sea más idóneo para la obra. Bueno, acá un poquito de paneo muy breve sobre la vida de Orwell. No es la idea, digamos, estar contando 15 horas, así que permítanme muy concisa y breve resumen de su obra. Hizo su carrera Osvaldo Viola al comienzo de la década del 50, realizó trabajos para editoriales como Jaime, Frontera, que es finalmente la editorial que había fundado Héctor Roester y el hermano, y Editorial Columba, de los hermanos Columba, entre otras. En 1965 realizó adaptaciones e historietas de obras de Robinson Crusoe y de Copperfield. Un año después crea Solomon, ni más ni menos, finalizando su serie emblemática en 1975, 9 años después. En la década 70 crea junto a guionistas como Carlos Alvear, Ray Collins, o sea, Eugenio Sarmiento, Héctor Oesterheld, entre otros, Aló aquí la muerte, la serie Scorpio, la serie Galaxy Master, que en realidad se llamaba El Astón de Plata, que era de Orwell, y finalmente tuvo una reversión con Héctor Oesterheld, que se llamó Galaxy Master, en la misma obra, con unos cambios de texto y unos rediseños. En la década del 80 su obra se extiende por Europa, España, Italia, Holanda y otros países. Conviene de Jackie, que era un amigo personal de Orwell, realizó por su Mantum Est parte 1 y parte 2. Junto a Ricardo Barreiro, otro gran guionista que tuvo la historia argentina, creó Buenos Aires, las puntas del loco. Nuevamente con texto de Carlos Alvear, que también era un amigo de Osvaldo Viola, desarrolló la serie Vida. Con guiones propios publicó primero, ¿cómo lo pronuncian? Peter Fish, ¿cómo se dice? O algo así. Camino Azteco, y años después Tango en Florencia, Tango en Firenze. Fue el primer libro que publiqué de Orwell en su momento de Deux, hace unos cuantos años, que era una hermosa historia que intercalaba una trama muy entretenida con el estilo impresionante que siempre tiene Orwell y, bueno, con el marco del tango. Está claro que la música en la obra de Orwell la atraviesa de lado a lado, no solo Solomon, que tenía los poderes musicomentales, sino en gran parte de su obra. El espíritu de Mascarín salió publicado durante 15 entregas en la revista Chavo Pineda. Chavo Pineda era una revista maravillosa de Andrés Cassioli, que fue obviamente el editor de humor, de superhumor y de La Fierro, ¿no? Original. Salió entre 1974 y 1975. Posteriormente, en la década 90, como les mencioné, Orwell la adaptó para su edición en italiano a cargo de la editorial de Eura, hoy Aurea Editorial. Bueno, y ahora en 2024 se publica por primera vez aquí. Aquí vamos un poquito algunas imágenes. Los que conozcan Mascarín de la edición de Chavo Pineda, tiene un formato mucho más grande, las letras son mucho más chiquitas, y bueno, hubo todo un rediseño que hizo el propio autor en la década del 90 para volverla más historietística y más parecida a lo que es un formato libre. Pero bueno, como verán, en la obra de él, este formato la favorece y el blanco y negro también la favorece. Y bueno, podemos apreciar lo que yo le contaba a Silvina, ¿no? Que cuando uno mira la obra de Orwell,
se maravilla, pero al mismo tiempo también no puede no encontrar la marca de un gran artista internacional que Owen admiraba, que era Will Eisner, ¿no? Owen era un gran admirador de Will Eisner, y como, bueno, cuando uno mira a Harold Foster y mira a Salinas José Luis, se ve que José Luis hizo una obra maravillosa en base a una admiración. Durante Owen hizo una obra maravillosa que se aleja de Will Eisner, pero que sigue teniendo esa plasticidad, esa utilidad, esa combinación perfecta entre el funny y la historieta seria, que era el estilo particular de Will Eisner, que es el estilo particular que tuvo toda la vida Osvaldo. Aquí tenemos otros personajes. Bueno, el libro finalmente es un libro de más de 170 páginas, que incluye una introducción, incluye una serie de notas complementarias que van comentando las historias, y un cierre final al personaje de Mascarín, que los que no han leído lo sabrán y los que no lo han leído lo van a descubrir. Es un personaje coral, literalmente coral, no es coral solamente la historia porque son muchos personajes, sino porque Mascarín es un personaje que va mutando y que no sabe quién es Mascarín, que es un verdadero héroe colectivo. Un héroe colectivo como caso emblemático del Eternauta, porque hay un grupo que trabaja, en este caso literalmente el personaje en sí mismo es un personaje que va mutando en los personajes que van apareciendo. Y bueno, la segunda presentación, que son los autores que están aquí presentes, hablamos un poquito de Diego Arandojo. Diego se formó como dibujante y guionista en la escuela de Garacochea, una escuela mítica que hubo por muchos años, con Néstor Iván y Carlos Garacochea, y bueno, y el señor Osvaldo Viola. Posteriormente se diplomó como realizador cinematográfico en la Avellaneda y como guionista de radio y televisión en Elisa. Publicó libros de literatura, y sigue publicando libros de literatura, investigación periodística, Argentina, España, Francia, Estados Unidos, China. Para el sello estadounidense Fantagraphics, que es un poco la meca en el cómic americano del cómic de autor, publicó justamente el libro que tenemos aquí, que se publicó como Hayden River en Estados Unidos, que obviamente es el de Oculto, ¿no? Para el sello también publicó Vinny Buenos Aires, ¿no? Sí. Y también quiso fue publicado por qué editorial? Por Hotel de las Ideas. Bueno, dirigió filmes documentales y dirigió un montón de cosas que no me entraba ya en la plantilla, pues es un gran realizador. Y de 1997 impulsa el proyecto de la FARI, perfil multimedia. Jorge Fantoni, el señor que está aquí, el joven como yo que está aquí, se inició en la historieta under, lo que sería lo que llamaba en su momento historieta subterránea, que sería, todo el mundo lo llama como under o underground, pero en el segundo se llama subte. Trabajó como infografista para Genio y de la Perfil. Trabajó en la revista Parásito, que también era una revista que estaba con un pie en el under y un pie en el profesionalismo. La revista Barcelona, mítica de Barcelona. Y Lápiz Japonés, que fueron 2, 3 ediciones nada más antológicas que salieron. Era una antología maravillosa, hermosa, increíble. Que tuvo su primer número, una polémica que salió hasta en los medios. Claro, un litigio con Quaker, ¿no? Porque tenía una parodia del cuáquero en la portada y logró pasar a la fama de Lápiz Japonés, que pasó a ser un debate televisivo. Es autor de historieta publicada en formato digital en Chorinauta. No la conocía. No la conocía, debo reconocer porque tengo que buscarla. Para el Grupo Planeta ilustró el libro Punto del que lee, perdón si alguno lee acá, Diccionario Argentino de Insultos, Injurias y Improperio de Pablo Marchetti. Con texto de Diego Arandojo publicó el libro Carmen a través de Volkovis Editores, que fue el que se presentó hace poquito acá. En julio de 2023 salió la edición norteamericana de Fantagraphics, y bueno, en febrero, hicimos entre fin de febrero, principio de marzo, salió la edición del libro, una primera tirada limitada que calculo que entre 15, 20 días o menos vamos a terminar, así que probablemente para julio o agosto tenemos para hacer una segunda tirada. Y bueno, los tenemos aquí presentes, estamos un poquito con un par de páginas interiores que estamos viendo y vamos a charlar con ellos cómo fue la idea del video oculto y toda la relación que tiene con la literatura, ¿no? No, esto va al final, perdón. Bueno, empezamos un poquito con Guido y podemos debutar a Mascarín.
con Diego. ¿Cómo comenzó el tema de Río Oculto? ¿Cuál fue la idea original que tuviste para el libro? Bueno, gracias. Gracias por editar nuestro libro. Gracias a todos los presentes. Gracias a Emiliano Rampante que hizo el diseño y la hermosa portada de los interiores. Esto empieza muchos años atrás con uno de mis temas favoritos, que es el esoterismo, y especialmente lo que tiene que ver con el esoterismo acá en Argentina o en Hispanoamérica en realidad. Hubo algunas ideas de hacer algo con eso. Recuerdo que Marianito Buscaglia, que está acá, teníamos idea con un editor de hacer una colección. Nunca se concretó, eso era más investigación. Pero bueno, es una temática que desde adolescente me convoca mucho el ocultismo, que tengo mucho material, que he escrito libros, pero quería hacer algo argentino con eso, algo de relevante acá, que pudiera tomar lo que fue un poco la prehistoria continental de Sudamérica, un poco de Europa, porque el esoterismo occidental europeo ingresa con los movimientos migratorios también, como han pasado un montón de cuestiones culturales, y se ha mezclado con los pueblos originarios. Han dado como resultado cosas muy interesantes para lo que me gusta la temática. Entonces, tenía toda esa información y la experiencia previa de Buenos Aires, que es un libro que alterna las anécdotas reales que fui recopilando para esa historieta y para el documental de Opium, la Argentina Bitnik, me dio la idea de que podía utilizar ese formato, que es distinto a la historieta en el formato de crónica, que puede ser una crónica periodística en historieta, que es mucho explorado, sino que la historieta me permita poder alternar una línea de ficción con hechos reales. Entonces, Viene de Buenos Aires, en realidad lo que trataba era construir una atmósfera de los años 60, como fue el impacto de los beatniks en Argentina, que fue tardío, en Estados Unidos fue a los 50, que llegó más a los 60, y es más climático ese libro, no es convencional tampoco, tampoco lo es, pero acá sí hay una historia que hilvana todo. Fausto Ruf, que es un investigador independiente de los hechos así esotéricos, y que él conoció muy pequeño a Roberto Arlt, que ahí viene el leitmotiv un poco del libro, que es uno de sus primeros textos, que es Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, donde él narra un poco su experiencia personal con los grupos esotéricos, que fue una experiencia negativa, porque él iba a muchas ilusiones del misterio, el secreto, y contra una especie de mafia medio organizada de criminales. Me gustó que hubiera pasado si alguien hubiera tomado esa investigación, que termina hacia los años 20, y lo hubiera continuado. Investigar en Buenos Aires, en Argentina. Entonces inventé este personaje Fausto, que muy de niño lo conoce, el padre era periodista y era amigo de Arlt, y bueno, lo conoce a Roberto y empieza a hacer continúa investigación de Arlt. Las anécdotas que están compuestas cada uno de los episodios son anécdotas que fui recopilando en bibliografía, algunas son orales, como la de Joan Novoa, escultor que también algunos personajes están en Viene de Buenos Aires, pues hay una especie de continuidad entre comillas, pero bueno, ahí fui armando el guión y me parecía muy, como empieza en Flores también, una cosa bien barrial, y acá tenemos un habitante del barrio, y me propuse a Jorge, mirá, está esta historia, que yo un poco ya se la había mostrado a Gary Groth, que es el editor de Fantagraphics, y me había gustado, me había interesado, y bueno, ahí nos encontramos con Jorge, en Flores justamente, y bueno, empezamos a ingeniar un poco el libro, que fue dibujado con una notable velocidad. En unos meses ya tenía las 77 páginas del libro dibujadas. Y bueno, yo lo que hice fue armar toda la parte documental, porque es un libro que tiene mucho de la época, está Irigoyen, está un montón de personajes, está Finita Gersen, que era una tarotista plástica, tarotista muy que vive en Nueva York. Y bueno, el libro trata de ponderar, hay un ensayo preliminar que trata de contextualizar lo que es el esoterismo en el Río de la Plata. Y bueno, en el fondo es un homenaje mío, digamos, a una carta de amor, digamos, al mundo esotérico. Y a la vez es, tal como el otro libro, Bitnik, yo trato siempre de que sean libros que
que puedan ilustrar al soberano, ¿no? O sea, que puedan a la persona que no conoce una temática, bueno, abrirle una puertita como para que pueda entrar y conocer algo que no es común, porque son historias, no digo extraordinarias, un adjetivo un poco exagerado, a veces son inusitadas, son fuera de lo común, y bueno, el arte de Jorge es maravilloso, y bueno, la verdad que estoy feliz de que se haya podido concretar y agradecido con vos que hayas sido un valiente espíritu que lo hayas concretado acá en Argentina, que era el ecosistema ideal, ¿no? Por Estados Unidos me decía Gary que, mira, si ya lo de los Beatles fue difícil editarlo, esto de Roberto Arte acá en Estados Unidos es más difícil. Pero bueno, se pudo, y yo estoy agradecido a los dos, especialmente a vos por la edición de Argentina, que es muy linda. Y bueno, es eso, es una invitación a conocer algo que no es del día a día, es algo distinto. Pero bueno, esta idea de que convive, lo sobrenatural convive con lo real también. Y bueno, Jorge, tengo que comentar algo desde tu lugar. Bueno, yo no hago mucho dibujo. Nada, está hecho todo en digital, con una tableta así, mirando el monitor, y es eso. Bueno, esotérico. Exotérico. No hay ningún otro mérito. ¿Tenés ayudantes en la oscuridad? ¿Dos o tres ayudantes ahí? Y viniendo de un autor original de Lander, ¿cuánto pasaste en digital? ¿Por la tipografía, por el trabajo en general? ¿Cuándo fue que Sí, bueno, tampoco con los adelantos tecnológicos más o menos uno se pone al día, pero no, bueno, no te podría decir cuándo, pero uso las dos cosas, o sea, todavía dibujo con pincel, con lápiz, pero bueno, esto es totalmente digital. No hay mucho más misterio. Y la elección de Jorge, que estaban trabajando en algo conjunto, lo pensaste. Bueno, no, con Jorge veníamos haciendo, que después fue este libro Carne, que editó Daniel Orcovis, y vino también la idea de esto yo quería que tuviera una impronta urbana, barrial, y Jorge en eso es perfecto, o sea, como ideal para plasmar esa cuestión. A mí, pese a que cada día por medio maldigo Buenos Aires, es una ciudad que me gusta mucho y también hay un homenaje a la ciudad. Si bien algunas historias, bueno, está definida, está en Londres, después baja acá, de vuelta al Retiro, bueno, pero es un poco un libro que homenajea un poco a la ciudad y su cultura justamente soterrada, extraña, paralela. Son historietas que yo siempre soy abierto, obviamente, a las críticas, porque variablemente uno se encuentra, pero yo siempre trato de explicar algo que, bueno, ahí lo voy a concatenar con Osvaldo, con el querido Osvaldo, que es que la historieta permite todo, y debería permitir todo, no hay que estar encorsetado, o sea, la página en blanco es absolutamente todas las posibilidades y ninguna, porque eso tiene que ver con el artista, el dibujante, bueno. También me quedó muy prendido algunas cosas muy precisas de respaldo, y unas tienen que ver con el juego, con jugar con la máquina, o sea, no tener miedo, a probar, experimentar, es algo que nos estimulaba como alumnos. Y algo que yo se lo dije, tuve la suerte de decírselo la última vez que lo vi, que fue en el 2015, que estaba haciendo la película de Catena de Quique, que fui a Quilmes, a su bar, ahí que era como su oficina, y que le dije, Osvaldo, hay algo que yo me tomé de usted, que me pareció sensacional, y lo apliqué para la escritura, principalmente, porque yo dibujo, pero lo escribo, que era que Osvaldo decía que cuando estés dibujando, vos no estás dibujando en realidad, tienes que pensar que estás creando algo que tiene vida. O sea, es algo que hay que tenerlo presente, tiene vida. Le dibujas una mano, esa mano existe en ese lugar. Haces el torso, ese torso tiene vida, tiene que tener peso. Bueno, esa cuestión de que lo que uno esté escribiendo, dibujando, compenetrarse, sentirlo vivo, es muy fuerte. Nosotros teníamos 15 años cuando estábamos con Osvaldo. Íbamos a querer dibujar abajo, y nos venía Osvaldo con la primera hora que era teórica, primer módulo de la mañana, un sábado, nos ponían mejor el sábado Potenki, cuando nos hablaba de Oscar Aleman, el yacero. Era muy fuerte. Y estas cosas, yo las fui decantando con los años.
con los años. Y una metáfora que él usaba era la de la biblioteca desordenada, que decía que cuando uno iba creciendo, que iba leyendo, que iba viendo cine, que iba escuchando, iba como tirando libros en esa biblioteca de la mente de forma desordenada, caótica. Y con los años uno de eso empieza a ordenarlo en la cabeza. Estoy acá, Kurosawa va con esto, Alexander Nevsky que le encantaba acá, bueno, y totalmente real, totalmente uno lo termina de entender. Así que, tanto en el momento de escribir o de dibujar, tengo presente eso y tiene que ver con que esto es tanto Whitney como muy especialmente de Javier River, que es el río oculto, transgrede el formato de historieta. Intenta o pretende ser, además de contar una historia, contar momentos, situaciones, está Ernesto Sábato, bueno, y no de forma pedante, pero está bueno que pueda la historieta dar un poco más que ser simplemente un registro gráfico, plano, bidimensional, porque vuelvo a Osvaldo, de estas cosas que me quedan, que él consideraba que la historieta era como el grado más alto del arte, que incluso tenía esto que vos mencionaste muy bien, la musicalidad, que está en toda su obra, en el movimiento, en el trazo. Él no quería traernos originales en las clases, no quería. Nosotros queríamos ver Sorman, páginas de Sorman, o Sumatureka, había una ampliación de una viñeta ahí en el aula, que era increíble. Y un día trajo originales, páginas enormes, y nos acercamos todos a la mesa y nos quedamos en silencio. Ahí, mirando. Y Osvaldo se ve, la cara, el gesto, por eso no traigo originales. Porque ustedes van a pensar que no van a poder llegar a este nivel. Y eso es una mentira. Cada uno de ustedes tiene que buscar su propio camino como dibujante. Todo lo que dijo fue real, todo fue porque él primero lo procesó. Además era un intelectual. Bueno, Osvaldo era un intelectual de la historieta. Realmente un intelectual. Sus clases eran magistrales, yo me grabé algunas en cassette, las tipo ahí todavía, y son... Pero bueno, como él decía que lo original es lo publicado, eso es el original. Porque si no uno se queda siempre en el original, el manchado, pero no, hay que pensar cómo va a quedar impreso. Para él era súper importante eso. El original es lo publicado. Como para que uno tuviera conciencia de que si va a salir en un diario con un formato quemado, bueno, no hay que borrárselo, porque uno ya sabe cómo va a salir. Así que bueno, se interconecta todo, porque bueno, para lo que fuimos tuvimos el honor de ser alumnos de él, yo hice un año más, porque eran 2 años, y le pregunté a Bengochea si podía hacer un año más con Osvaldo, por el hecho de escucharlo. Era el hecho de sentarse los sábados y a la mañana, siendo adolescentes, a este hombre que era increíble. Yo hice 2 carreras como marcaste vos, nunca volví a encontrar un docente como él, único, irrepetible. Y que tenía su parte severa también, porque como docente estábamos con la anatomía, ahí duras penas, dibujando anatomía, y tratando de hacer... Y se ponía severo, o sea, no pueden estar hace 2 años con el cuerpo humano, ya no tienen un poquito de opinión. Pero bueno, siempre con simpatía. No, que Osvaldo era exigente con el mismo, ¿cómo iba a hacerlo? Sí, ahora, era recontra exigente. Me acordé de una anécdota del último año que hice con él, que yo estaba leyendo más filosofía, lo usaba y tiene que ver con esta época también. Que era, estábamos en la mesa ahí con los jóvenes, bueno, un montón de chicos que hoy son profesionales. Y yo qué sé, esas cosas de... Porque él mi locura me hizo, yo tengo un personaje que se llama Conejillo Intergaláctico, que es una locura, y Osvaldo me hizo un dibujo, una versión, bueno, o sea, como que me encontraba la forma de comunicarse conmigo. Pero un sábado yo le pregunto a Osvaldo, y esto es real, juro por mi hijo, digo, ¿qué es la libertad, Osvaldo? Y se queda, nos estaba corrigiendo las manos, que son difíciles. Dice, la libertad no es lo que queremos todos. ¿Qué es libertad? Que yo venga, te pisotee, te pegue, te empuje y no pase nada. No, la libertad no es eso, que todavía no la conocemos realmente lo que es. Yo lo puedo traer acá justo en contexto. Así que era un caballero, era no sé, un tipo notable. Yo no volví a encontrar un ser humano que venía emocionado, venía los sábados con taras, algunas taras, una vez que había perdido un amigo, entonces bueno, empezó a hablar de la amistad y bueno, nosotros
después de 2 años con él ya estamos preparados. Pero los más nuevos que se sentaban más adelante, que solo querían dibujar al hombre araña, querían dibujar a... Era fuerte, obviamente. Estudiar los planos de Alexander Nevsky, cómo encuadraba y cómo... Bueno, no todos están preparados para ese tipo de cine soviético a los 14 años, o sea, en esa época. Pero la verdad que bueno, me alegra un montón que empiece su obra a volver a editarse, porque de Mascarín nos habló un montón, siendo alumnos, con esta idea de que no fuera un personaje concreto, sino que era algo que mutaba. También cuando hacía Tango en Florencia nos contaba anécdotas de cuando estaba haciendo las historias. Cuando decía Alejo Prat en La Nación de los Chicos, él descubre el Photoshop y es como que su mundo se le abre la cabeza con esto de las capas. Y vos ves Alejo Prat, los primeros números era un color de anilina y pasó al digital y empezó a meter unas experimentaciones ahí que para el editor habían sido preocupantes. Y bueno, Frank Calvi laburaba también en la revista, así que puede constatar eso. Y bueno, la verdad que fue una experiencia abrumadora hoy vuelvo mucho a él, cómo agarrar el lápiz, también agarré cocheras que nos ponían los sábados a hacer linitas con el plumín y uno no sabía para qué carajo hacer las plumín, 2 horas de hacer linitas de trama, pero bueno, yo también tuve el honor de hacer la película de Carlos, cerré, hoy creo que cierro en esta etapa de mi vida todo eso que nos contó Osvaldo, que nos contó Carlos, y son figuras únicas, ¿no? Como Osvaldo no hay, realmente era un hombre tan sensacional y con fuerza, y por eso su historieta es con su dibujo muy poderoso, su línea, esta cosa de la línea que tenía con Kandinsky, que nos hablaba horas y horas de Kandinsky, y obviamente su amor a Eisner, a Víctor Caniff, traía ejemplos, pero a nosotros, como creo que esto todos los que hemos sido alumnos de él, coincidimos que la libertad, de buen sentido, no pura, de que cada uno de nosotros pudiera elegir un camino sin ceñirse a lo que él quería enseñar puntualmente, porque vimos obviamente anatomía, es lo más rico, es el legado Osvaldo, que cada uno de los que fuimos alumnos de él hacemos algo diferente. Y nos ha permitido hacer eso, no nos ha reprimido, no nos ha ninguneado, no nos ha tachado encima. Un tipo muy educado, se tenía que corregir, se ponía al lado del dibujo, te hacía bien el torso. Pero era algo más que estudiar historieta. Por eso, él lo consideraba el arte más superior del humano era la historieta. Eso es una carta de amor a la historieta. Obviamente cuando tenemos un historiador de arte puede discrepar, pero el trabajo de Osvaldo es un trabajo vivo, acá se ve, está vivo. No importa cuándo se publicó, uno vuelve a tomar el contacto con el material y lo que necesitaba es esto justamente, que se edite. Eso es lo que necesita la obra de Osvaldo. Que se editara, que se revisione, que la gente joven, que siempre dio paso a la gente joven, ocupaba tiempo a la gente joven, escuchaba, recomendaba, lo descubra. Así que, perdón que dice. No, de hecho creo que la obra de Osvaldo, más allá del virtuosismo gráfico, y el bagaje cultural que traía, que se plasma en las obras, hay un narrador. Hay un narrador. Una historia puede tener un guionista y un dibujante, pero hay dibujantes que tienen un narrador adentro, no necesariamente que escriban, o bueno, pero no necesariamente que escriban historias propias, sino que cuando están contando, están dibujando, no esté solamente el virtuosismo, sino la puesta en páginas, sino fotográfica, etc., sino que haya una continuidad, un movimiento, una musicalidad de la página. Y eso tenía Owen más allá de la música que él ponía, tenía Owen como tenía Willene, como tenía Víctor Caniff, como tenía Owen Wood, como tenía George Herriman en el monográfico, que es cómo estás narrando y que sacás el texto y vas a tener una continuidad y vas a sentir una fluidez de la historia igual. Por eso también quizás el original, en el caso de él, como que sea virtuoso el original,
no es nunca igual a lo publicado, porque lo publicado no solamente lo publicado, No, pero sino es el correlato de leerlo. son lecciones que nos daba, directas o indirectas, algunas cosas más sugeridas, que uno cuando empieza a trabajar en el medio se da cuenta. Por ejemplo, él decía, estábamos todos queriendo publicar, obviamente, después de un par de años ahí, todavía había algunas revistas, uno quería publicar, pero para eso estaba ahí. Y él decía, a ver, el problema no es publicar una vez, el problema es continuar publicando, sostenerse publicando, ahí viene el arte. Porque una primera publicación no puede lograr en una revista, y es cierto, como editoriales, como ilustración. Lo que pasa es que yo creo que él trabajaba en un nivel que es muy distinto al que se trabaja en general historieta, porque él absorbe mucho trabajo fuerte, físico, porque el dibujante no es un trabajo, yo cuando hablo de la experiencia de dibujante siempre pregunto el tema físico, y él insistía en ver este tema de la postura. Recordemos que yo todavía era alumno cuando falleció Alberto Breccia, y él hablaba del tema físico, de tener cuidado con el cuerpo, el cuerpo también era parte de la historieta, porque uno pone ahí también es una extensión también de la historieta, entonces eso lo convierte en un docente muy distinto, ahí a otro que quizás, que es respetable obviamente, de ir a dar una clase correctamente, bueno, compartir los contenidos de los alumnos y ya está. Para él bueno, ahí está el trabajo, que quizás fue eso, la semilla que puso cada uno de nosotros, esas palabras que calaron hondo, para los que teníamos cierta sensibilidad también. Por supuesto habrá pasado gente ahí que simplemente quería publicar o dibujar superhéroes, por ejemplo, y no más que eso. Pero bueno, que fuimos un pasito más, y yo en el caso que escribí mucho más guiones que dibujar, siempre tuve presente esas enseñanzas de eso. Considerar que el que está vivo, que lo que uno está escribiendo, dibujando, tiene una vida en otro plano, ¿no? O sea, en otra realidad. Pero bueno, para nosotros nos marcó muchísimo. Éramos chicos, un sábado de la mañana, que había que levantarse después de la escuela, viajar hasta el centro, en mi casa, una hora y media, y encontrarnos con esta persona increíble, este tótem, y una escuela que en ese momento era de Goicoechea, por fuera de la Panamericana, otras que había, era como nuestra red social, era el lugar para encontrarnos con pares que les gustaba lo que a uno nos gustaba, era el único lugar que teníamos, y bueno, tener a docentes como de la talla de Owen fue un privilegio. Ojalá se puedan recuperar sus escritos, sus teorías, sus conocimientos, porque son para hacer realmente un libro de enseñanza, que le gustaba mucho, traía mucho escrito, para preparar, y además después nos instó a preparar nosotros clases. Yo di una sobre Bradbury, que en el 96 iba a venir a Argentina, bueno, me preparé, vino a la Feria del Libro, bueno, di una clase sobre Bradbury, otro quería dar una clase sobre, no sé, lo que sea, bueno, nos instaba a eso también. Entonces, fue muy completo y una experiencia muy fuerte que bueno, es difícil también, porque bueno, uno era chico y justo fue la época que ya en el 96 Scorpio cerró, ya se empezaba, estábamos tratando de hacer una historieta independiente, pero bueno, no era una buena. Yo después me fui más para el lado de cine, los chicos hicieron la productora, bueno, cada uno fue buscando uno en un momento medio que no sabe si esos años fueron los mejores de tu vida o fueron los primeros, algún tiempo perdido. La cosa es que fue la época que se terminaron las grandes empresas editoriales. Bueno, claro. Entonces era lógico que uno estuviera confundido porque ¿qué hago con mi vida? Pero la verdad que... Yo creo que malo estudiante de Alberto Salinas, por ejemplo. Claro, que estudiaba Alberto Salinas pensaba, salgo de ahí y mañana estoy en columna, digamos. Claro, bueno. Se terminaba eso. Sin embargo, bueno, concluyo con eso, que el encuentro que yo tuve con él en 2015 filmando la película de Catena, que tuvo un hermosísimo encuentro, que yo le puedo contar un montón de estas experiencias que yo ya tenía como guionista profesional de televisión y cómo cosas que él contaba para dibujar yo las adapté y estaba contento, entusiasmado, pese a que estaba muy mal de salud en ese momento, y seguí dibujando. Por una tablet me mostró la historieta de jugadores de póker que estaba haciendo con Abulí, y bueno, no sé, más puedo ver, una persona maravillosa como síntesis. Si alguien tiene alguna pregunta, un
Sí, comentario. yo quería hacer una observación sobre algo que dijiste. Decías que estaría bueno recopilar esos textos si están en algún lugar de las enseñanzas de él, ¿no? Pero digo, hay otra parte de las enseñanzas que por ahí no tiene esa parte física de lo escrito, lo explicado, que es su propia obra. Sí. Y digamos, y su obra es una gran escuela abierta, realmente. Sí, Uno puede aprender muchísimo. Yo no tuve la suerte de ser alumno de él en la escuela, pero aprendí muchísimo. Yo me considero un discípulo de Oswald en cierto punto, porque analicé su obra, me senté a mirarla, sus dibujos, a ver cómo contaba, cómo planteaba. Y realmente es un maestro. Y recuperar un libro de él es acceder a eso, una nueva escuela, digamos, para las nuevas generaciones que tengan acceso a su enseñanza. Yo lo conecto. Porque su obra es una enseñanza. Discúlpenme que lo conecte con lo esotérico, pero eso es un canal de comunicación con Osvaldo. Tocar un libro de él y tener. Es casi una cosa extrasensorial, digamos. Que uno puede tener contacto con el autor en algún nivel, ¿no? En el inconsciente, pero sí. Osvaldo necesita ser reeditado o editado, porque por ejemplo con su Matunés, yo tengo la edición que sale en España, que solamente es la negro, no son las historietas de color. No sé si te gusta la tercera. Y creo que no, o sea que es maravilloso, que es pone lecciones de todo, de historia, o sea, es un autor que necesita esto, necesita la revisión, necesita volver a la vida en el sentido de con la obra, que vuelva a la obra circular. Sí. Perdón, es para terminar. Me parece que es un artista que necesita que lo vuelvan a poner en el lugar donde siempre estuvo, pero visibilizar ese lugar, ¿no? Porque como muchas cosas en nuestro país, las cosas pasan de largo y tenemos cosas tan maravillosas y que nos resultan tan cotidianas que cuando no están más, de golpe parece que no hubieran existido nunca, ¿no? Y en verdad son tan poderosas que necesitan estar ahí siempre, ¿no? Bueno, lo tenemos a César Vidal acá, que es pionero del documental de historietas, y yo me acuerdo el día que iba a ir a la entrevista con vos, que nos contó, y bueno, la difusión que hizo César en su momento, cuando no había nada, que nosotros éramos fans de tu programa, ayuda, todo lo que sea difusión ayuda. O sea, la edición, que se vuelva a hablar de Osvaldo. Osvaldo, lo que pasa es que era perfil bajo. Osvaldo era un perfil bajo. Osvaldo era un trabajador de la historieta. Sí. No un obrero de la historieta, era un amante de la historieta. Entonces, hoy hay mucho de todo el espectáculo, mucho de esto de primero la figura y después la obra. O sea, se construye primero la imagen de quién hace la obra y después Osvaldo hablaba con sus trabajos. Pocas entrevistas, salvo la de César después de los 90, alguna revista hay poco de Osvaldo, muy poquito de Osvaldo. Pero no es porque no ameritaba un artista de su nivel, sino que realmente no se le daba capaz mucha importancia a eso. Entonces, hoy estamos en otro siglo, en otra época, tenemos la suerte de que todavía existan editores que tomen riesgos como Pablo. Entonces, disfrutemos y celebremos que haya una recuperación de Osvaldo y un montón de otros artistas también, y que la historieta argentina sea como lo es, una de las más importantes del mundo, una de las más ricas, una de las más diversas, una de las que tiene más estilos, más juegos, donde el blanco y negro, como decía Osvaldo, que le preguntábamos, y él decía que en el blanco y negro también hay color, hay que hay una cromacidad. Bueno, cosas que nosotros, claro, chiquitos capaz no podíamos entender esa dimensión. Yo discutí, me acuerdo, en el CBC con el Proyectual 1, con un docente con este tema que transmigré una pregunta de esto de Osvaldo, el color en blanco y negro. Y cuando le dije, pero en el blanco y negro hay color también. Me miró y me comió un cachetazo porque. Pero bueno, nosotros era alumno todavía Osvaldo. Entonces, no sé, es muy fuerte, no sé, las cosas de su dibujo es alucinante. Su dibujo es un dibujo vivo, es un dibujo eléctrico, es un dibujo con movimiento, las onomatopeyas, la composición de cuadro, porque Buenos Aires la puta este loco tiene una secuencia increíble y no la pasó muy bien laburando lamentablemente con Barreiro, que le costó mucho laburar con Ricardo, pero lo valoraba. Ricardo era especial. Era bravo, pero bueno, él está bueno, él tomaba riesgos también, porque había que la personalidad, mucho capaz más simple de trabajar con Ella que era amigo, bueno, qué cosa. ella
que no sé, podremos estar horas hablando porque yo creo que hay un común denominador que tiene que ver que todos los que hemos sido alumnos de Osvaldo coincidimos en estas cosas, de que fue un tipo que nos marcó, fue un autor que nos marcó y que le faltaba esto, que su obra vuelva a editarse, vuelva a ponerse, vuelva a mostrarse, vuelva a ser estudiada. En un lugar de un trabajador, un tipo que dejó la vida en el tablero, que dejó ahí, dejaba sus tipas en el tablero, y por eso esta cosa muy noble, que rescato de no querer traer originales para no ostentar, ¿no? Como decir, mira, me hago mejor. Ni siquiera cuando hizo una versión fallida, que no se prosperó el Eternauta, que trabajó en una versión del Eternauta, que sí nos trajo los planos, había hecho los planos de la casa de Gonzalo, los planos arquitectónicos, que fue una cosa increíble. Porque decía, no, yo necesito la casa tenerla en la cabeza, para dibujarla, toda la espacialidad, para verla un único, realmente un único, un hijo de su tiempo también, de esa época de las revistas, de publicar, de trabajar, donde uno podía vivir de hacer historieta, donde era un trabajo hacer historieta, como noble, tan noble como cualquier otro, donde era de consumo popular, los obreros, y yo vi, porque mi hijo tuvo 39 años para diarios, llovía los albañiles, salía de la obra y llevárselas de Columba para leer en el tren, en el colectivo. Bueno, una época no está, tampoco hay que llorar, tampoco hay que patalear, hay que entender que la historieta existe y va a seguir existiendo en otros formatos, de otra manera. Yo creo que jugando esta época lo hubiera codificado sin problemas, lo hubiera encontrado su aparte hoy hay una oportunidad enorme para los autores de no necesitar, ¿sabes? Creo que el peor momento de esta Argentina fue entre la década del 90 y el 2000, principalmente. Se cayó la estructura, no había una comunicación directa. Hoy con las redes sociales y con internet, etcétera, vos tenés la posibilidad como autor de mostrar tu obra sin necesidad de ninguna estructura. Exacto. Con su ventaja y su desventaja. Pero a diferencia de la música, que tiene una crisis con eso, la historieta permite la difusión y el negocio también, más allá del cambio de estructuras. Siempre está ese fantasma que la historieta se murió, no está más, no existe más. ¿Qué es lo que es esto? ¿Es historia? ¿Es un meme? ¿Es un humor gráfico o es un meme? Se hace un chiste en Instagram, sigue siendo humor gráfico, el gráfico, el término. A ver, es dibujo, es humor, la historieta es historieta, va a seguir existiendo, es un lenguaje hermosísimo, que como decía Osvaldo, que nos permite explorar, crear, delirar, y no necesita estar bajo el yugo de otros lenguajes como el cine, la televisión, porque es en sí mismo una forma de comunicación, y eso, así que sí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? No, y después, otro tema, a ver, un poco la inquietud de publicar algo, además ya somos fanáticos de Orwell, es porque cuando vos querés ir a tu biblioteca a buscar algo, hay poco, digamos, no en la librería menos, entonces decís, ¿qué pasa con eso? Como pasa con un montón de autores, pero bueno, cuando son enormes autores, ya no es un pecado, es un delito directamente que no estén publicados. Ojalá que con la familia podamos seguir haciendo muchas más cosas, que tengo 82.000 en la cabeza para ir trabajando, incluso algunos libros que ni sabe la gente, que como si otro año ojalá hagamos este año. Iremos analizando y viendo. Y bueno, finalmente otra cosa que digamos con Deus, la idea es como artista maravilloso como Howard, que es hiper reconocido y prestigioso, tal vez rescatar otras obras que son menos conocidas, que quizás no tengan un tamaño o valor artístico, pero sí tienen un valor, y a veces hay tanta historia argentina clásica. Obviamente que es hermoso que haya autores todos los días surgen y todos los días están, y hoy tenés autores como Ignacio Milaverde, como Los Túnica, como Luca Varela, como Salva Sanz, y tantos autores que son brillantes y digo, parece, bueno, seguimos, bueno, acá pasa que no están presentes, ¿no? Calvi, etc. Gustavo Sal, hay un montón de autores que mantienen la historia altísimo y cada vez más alto, pero no quita que está lleno de un bagaje histórico argentino que se pierde mucho. Y ojalá que haya muchas más editoriales que hagan eso, porque es inabarcable. Otro agradecimiento que es el trabajo que están haciendo José María de Judith, aquí con el Centro de Historieta y Demográficos Argentinos, que es también navegar contra el olvido. Estados Unidos tiene un sistema que trasciende lo editorial, que tiene que ver con la idea de preservar su pasado
pasado cultural, por eso no es difícil ir y buscar algo de Víctor Caniff y que está editado o cosas de lo que sea, digo, siempre reeditan sus clásicos. Podemos hablar de su política exterior y demás cuestiones, pero la que tiene que ver estrictamente con lo cultural y el respeto a su pasado gráfico, muy importante. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta Argentina, cuesta mirar para atrás, cuesta volver, cuesta un montón y este tipo de aportes, como que haces vos a la cultura argentina, traspasando lo que es historieta, ya como un objeto cultural, son importantísimos. Esperemos que como otros sellos están también recuperando los Solanini, por ejemplo, están volviendo a esta cuestión del clásico, del clásico, sea ya política de Estado, bueno, ya es difícil, pero bueno, ojalá sea en algún momento la Argentina, lo que queda de Argentina, política de Estado. Por eso necesitamos que los archivos se cuiden, que las familias que tienen los herederos de estos maestros cuiden sus materiales. No es fácil, muchos quedan en el camino. A nivel original está perdido el 90% de la producción. Se recupera mucho ahora a partir del editado, la tecnología ayuda un montón, nos ayuda un montón a poder levantar cosas impresas, mejorar. Bueno, Pablo Zappi ha hecho también un trabajo enorme con esa área. Bueno, yo qué sé, pero es una lucha que es colectiva, ¿no? O sea, con más cariño. ¿Viste? Osvaldo se nos va, cada uno de nosotros va mutando. Yo hablo, pasa otro, bueno. Pero el mejor legado que podemos darle a nuestros hijos y al futuro del país, como cultura argentina, vuelvo que es una de las más ricas y diversas del mundo, es esto, la preservación de nuestros autores y autoras y de sus obras. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero bueno, el tema es esto, pequeños grandes pasos. Que Mascarín esté aquí entre nosotros es un hecho que hay que celebrar. Bueno, mira, otro placer fue en enero de este año que sacamos un libro que armó, es un libro armado por Mariano Bocaglia, que es Hace mundos extraños. Y Pedro Gutiérrez no es un artista reconocido y no es una obra brillante ni perfecta, ni mucho menos, pero es una obra muy potente que pasó desapercibida y quedó en otra época. Bueno, Mariano en un momento me lo presentó y me partió la cabeza y dije, wow, es una mezcla de Buck Roger con Raymond Criollo y no lo conocía. No, el lector no lo conocía, yo tampoco. Bueno, de hecho con Mariano un poco la idea es hacer más cosas así porque es un placer generar libros que de otra forma estarían perdidos en el olvido, que lo más triste que puede pasar una obra grande. Pero también como que es ideal, ¿no? Como objetivo a largo plazo, que sea como modelo de ejemplo. Que otra gente en el futuro también diga, mira, alguien apostó por esto, hizo esto, está bueno, tomar un poco la atariguante. Vuelvo a eso, que es tan rica nuestra cultura, hay tantos autores y autoras, muchos han quedado solapados, soterrados, vuelven a la vida por las publicaciones que se encuentran, por pesquisas, bueno, todo es una danza, ¿no? Un baile que se conduce bien cuando hay amor por esto, porque al fin y al cabo esto requiere amar la historieta, básicamente, como la amaba Osvaldo, y no verlo simplemente como trabajo, que está bien, obviamente que uno puede trabajar, escribir, dibujar historietas, pero en el caso de Oswald, sí, ahí estaba esa cuota extra, el amor que le ponía a cada página, o sea, un plus. Y también que los editores, digamos, tomen el riesgo y que se comprometan y cumplan y arriesguen, porque no son productos fáciles estos, no son lo mismo editar el famoso gatito plagiador, que no vamos a traerlo aquí, que es mucho más comercial, que Mascarín, y que esté el libro, vuelvo a eso, que el objeto está, lo vuelvo a la metafísica, ¿no? La cosa está ahí, el libro está. Y es muy fuerte, porque los libros nunca sabes dónde terminan. Yo, haciendo investigación en los años 60, encontré plaquetas, estas plaquetas doradas, que hoy son incunables y en su momento el autor pobre las regalaba, hoy son incunables. Entonces, esperemos que también se consiga que la historieta final, a ver cuándo va a ser respetada realmente. Porque
porque todo el esfuerzo que se hace, que hemos hecho todos para que la historieta sea popularmente no solo otra vez un bien de consumo masivo, sino que sea respetado como un arte, era otra de las banderas de Baldwin. Por eso esta idea de posicionarlo por sobre todo. Así que bueno, es la batalla. Cada libro es una lucha. El libro es una lucha ganada. Una lucha contra ese olvido que nos va mordiendo, que nos va comiendo de a poquito. Así que bueno. Sí, es una lucha, pero es un placer. La verdad que Bueno, para los autores, si uno edita amando esto, sí. cada libro es un pequeñito que salió a la edición. A ver, en el caso de Mascarín, el libro tiene un trabajo enorme, gigantesco de Silvina Viola, que no quiso pasar al frente a charlar con nosotros, pero que es realmente la responsable de muchísimo de este libro, y muy particularmente que sea una obra hermosa, visualmente el libro objeto es hermoso. Mi trabajo fue puntualmente estropeado. Mi trabajo fue que llegara a la imprenta, que la imprenta que el papel sea el que corresponda, que el formato sea el que corresponda, pero en realidad es un trabajo gigante de Silvina, como en el caso de Haciendo Extraños, un laburo enorme de Mariano y el que trabajó con Mariano para ese desarrollo. Pero por ejemplo, libros que los hago, el año pasado por ejemplo con Stone, una historieta de Guillermo Sacomano y de Alejandro Fried. Y Alejandro, porque falleció este año, Alejandro en su momento quería publicar algo y no tuvo mucho lugar en publicidad, ¿no? Tenía una linda historia con Sacomano, que es un autor de prestigio, bueno, Guillermo la acepta hacer, que le entusiasma, vamos adelante. Y me viene Alejandro y me trae las páginas digitalizadas, espectacular, a 72 dpi. Cualquiera que sepa esto sabe que salvo para internet no se puede hacer nada con eso. Había una 29 páginas que se podían recuperar y el resto 79. En un momento le planteé, busquemos los originales. Y un momento fue, bueno, vamos a parar el libro y esperar. Y en un momento giro y veo una impresora LaserJet que tenía en mi casa olvidada. La agarré, al otro día le compré toner a la LaserJet, imprimí las obras, la reescaneé 600 dpi y salió el libro. Bueno, pero fue algo, digamos, que fue la última decisión antes de decir no lo hagamos. Porque me acordé que las LaserJet se imprimen a 115, entonces estaba muy cerca de 115, el tamaño era más grande, achicado quedaba a peso, y ahí sí, recargar 600 y era un 600 dpi. Pero bueno, eso fue un último intento de reponer una obra que si no era, bueno, listo, no se puede hacer. Y muchas veces estás a punto de eso porque te pasa, digamos. Sí, viste, yo entiendo las críticas a veces que tienen que ver con algunas recuperaciones que bueno, son tomadas de los originales, ¿viste? Pasa que de los impresos, ¿no? Y no del original, porque el original no existe. Si el original estuviera, dudo que un editor si tiene el original diga no dejarlo en un costado, prefiero sacarlo de una fotocopia. O sea, lo ideal cuando uno trabaja como universista eran los originales, pero bueno, había una mala costumbre que se tuvo durante muchas décadas de que el original se entregaba y desaparecía. Entonces, vuelvo a que lo más importante, por eso es que salir un poco de esa mirada de lo tecnicismo y entender que el libro esté circulando es lo importante. Obviamente que si el día de mañana aparecen lo mejor posible, claro. los originales, bienvenidos, a revista, bueno, pero eso es lo que mantiene la vena. Por ejemplo, fue el Eternauta. No se recuperó lo que se recuperó original brillante, no se recuperó, terminó siendo la edición de Pablo, bueno, te recupera lo más cercano posible al. Y estamos hablando de los pináculos de la historieta, entonces imaginemos un montón de otras que no han prosperado como ha prosperado el Eternauta. Pero lo importante es seguir haciendo que cada uno de los que amamos la historieta podamos sumar un granito de arena para que tanto Baldo como un montón de otros autores y autoras puedan volver otra vez a la luz. Y conocemos a los chicos y chicas, tampoco demonicemos a los pibes que no tienen la culpa de nada, básicamente. Son hijos de esta época. Creo que hay lectores jóvenes que compran también, ¿eh? Sí, yo he visto gente que. Pero a veces hay lectores que te das cuenta que el comprador es un lector de Score, de Columba, etc. O coleccionista. Pero hay muchos lectores de 20 y pico, incluso hay muchos lectores que vienen del manga. Porque el manga, que es un proceso industrial muy distinto y masivo y que impactó en todo el mundo,
también tiene unas particularidades. Una, mayormente blanco y negro. Mucha de la obra histórica argentina es blanco y negro, a diferencia del cómic americano. Lo segundo, tiene mucha variedad temática. La historia argentina tiene mucha variedad temática, la historia europea también, el cómic americano también, pero el cómic americano mainstream que conocemos generalmente, que es el de superhéroes, no. Entonces, un poco que el manga, que el lector de historieta, en vez de gente por el manga, no es tan incompatible con la historieta argentina. No, para nada. Porque te posibilita abrir la cabeza para cosas. Por eso es importante la difusión, por eso es importante que se hagan muestras, que se organicen ferias, por eso es todo es importante, no solamente un esfuerzo aislado. Que cada uno hace, cada uno lo que amamos la historieta aportamos en mayor o menor medida, es importante, porque es colectivo. O sea, esto es un trabajo de un colectivo que tiene un montón de historias, que es esto que estamos hablando. Así que bienvenidos todos los libros de Osvaldo que vengan. Bueno, ya gracias a todos por venir. 3 cosas más. La primera es que el Espíritu de Mascarín comienza a distribuirse a partir de hoy y mañana en librerías, etc. Comienza su recorrida. En el caso del Río Oculto, la primera tirada, dentro de 20-30 años no va a quedar nada, así que vamos a hacer una nueva edición, próximamente segundo por que charlaremos. Y bueno, les quiero mandar un poquito lo que la semana que viene vamos a lanzar en las redes, que es lo que vamos a hacer de Deux en el mes de junio. El volumen 2 de Crazy Jack, es la historieta de Manuel Morini y su seudónimo Gustavo Mesa, originalmente publicada en Columba, con dibujo de Rubén Meriggi. Lo que hacemos ahí, con el trabajo justamente no hay originales, es trabajar sobre el impreso, sacarle el color, trabajar sobre el negro, limpiar las tramas en negro, borrar los globos de texto y reescribirlo de vuelta con una tipografía más amena a cómic, porque era máquina de escribir. Por eso lleva mucho tiempo y los volúmenes salen 1 o 2 por año, porque lleva todo un proceso más amplio que en otros libros. Don Nicola, que es un libro a la carta, es un libro también como le pasó con el de Mariano, es un libro que ya me traen 2 coleccionistas con familia de Torino por medio. Es una selección de casi 300 páginas, son 380 páginas más o menos, no, perdón, 320 páginas de historias de Don Nicola de ese enorme artista de Torino, que va a salir también este mes, en formato paisado. Kranz es una serie de las últimas que había hecho Horacio Elaldia, que originalmente en la década del 80 fue interrumpida, después se redibujó y nuevamente se reescribió por Jorge Morán y Horacio. El volumen 3 va a salir en el mes de junio y vamos a republicar el volumen 2 que ya había salido, y el número 1 de una edición ampliada. La edición ampliada es porque vamos a publicar los 6 episodios que salieron, pero al final vamos a hacer un insert con los 3 episodios como habían sido escritos y dibujados en la década del 80. Y para nosotros la reimpresión de Emilio con unitaria de Juan Zanotto, que se había agotado y mucha gente lo pedía en las redes. Matar al tirano no son 2 libros, ni son gemelos, sino que copié y pegué 2 veces. Si alguien está buscando una explicación lógica de esto, es un error. Una rata. Digamos, es una historieta escrita por Lautaro Ortiz y dibujada por Ignacio Minabar, uno de los grandes artistas actuales, que salió en Fierro y que por primera vez va a salir en el libro en el mes de junio. Tiene que ver sobre el genocidio armenio. Tiene un prólogo que reproduce un texto de Osvaldo Bayer, que había salido publicado sobre el tema, que autorizó la familia, y al final tiene un epílogo escrito por un especialista de la comunidad armenia también sobre el entorno del genocidio. Es un libro de 70 y pico páginas, pero la verdad que es muy potente, a color, es un lindo trabajo y es una edición que hemos hecho con mucho cariño y espero que les guste. Y finalmente hay una línea que estamos sacando con la dirección de Lautaro Ortiz, que se llama Fuera del Registro, que no es historieta, es de literatura, pero en general es amplio. Posiblemente también hay experiencias adentro, pero bueno, son obras que no son tan fáciles de casillar. El primer libro ya salió, que son entrevistas que había realizado el periodista Francisco Pacurondo en los 70, que salió en la revista Leoplan, que finalmente fueron recomendadas. Juan. Pero la revista Juan. En la otra no. Como te digo, porque
Estamos con un libro de Walsh, que tiene con Leoplan, que todavía no lo pudimos terminar de cerrar, le confundimos con Leo Walsh, perdón. Que aparte no sabemos si lo vamos a hacer, así que olvidemos lo que dije. De la revista Juan, y el segundo volumen que va a salir ahora es un alfabeto erótico escrito por Clara Rodríguez, con ilustraciones del Tommy de cada letra, con un dibujo del Tommy, que es un librito arte también que estamos terminando de preparar, que seguramente saldrá para fin de mes. Y un título más, porque en realidad hay un libro que estamos ahí tratando de que salga, como todavía no está cerrado, no está incluido, si se termina a tiempo va a salir un libro más. Es un libro muy lindo que sería el segundo que haríamos en formato grande 2028 este año. Bueno, cualquier novedad que vayan viendo, que iremos teniendo en la página. De vuelta, gracias por haber venido y los invitamos a ver los libros en un minutito, charlar si quieren con los autores de Río, y los invito a unos sanguchitos y una masita que he traído, y la bebida se las debo. Tenía un problema con el auto, me ayudó, me ha asistido mi amigo César Vidal, pero la bebida no ha llegado, se han llegado los sándwiches y las masas. Es un brindis seco. Es una nueva tendencia del software neoyorquino que todavía pasa a Buenos Aires por generales. Las famosas masas secas. Son las famosas masas secas. Sándwich seco. Ustedes saben, no hay plata, entonces te voy a pedir a todos. Entonces, pido disculpas por eso, pero los invito a estos sanguchitos. Y